palabra que tiene que ver un poco con esto, quería que vinierais conmigo al libro de los Romanos, al capítulo 8. Vamos a leer un texto que encierra una gran enseñanza que lo hemos leído seguramente muchas veces porque nos reconforta nuestra vida, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, como hemos cantado antes. Y dice en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te doy gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Y, Señor, te pido que tú nos hables, Padre. Dame ahora, Señor, la palabra, Dios, idónea, que pueda transmitirla con sencillez, Señor, no con sabiduría humana, sino con tu gracia, Padre. Háblanos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una pregunta o una frase que se suele decir en sitios no muy agradables, como puede ser los cementerios o los hospitales, ¿no? Y cuando nos encontramos con gente en esos lugares, solemos decir esa frase de: a ver si nos vemos otra vez en otro sitio, ¿no? No es un sitio muy agradable para encontrarte con personas o juntarnos, ¿no? Es mejor en una boda o en una presentación de un niño, pero a veces tenemos que asistir a situaciones difíciles, ¿no? Y es que es algo humano no querer el sufrimiento, ¿no? Pero es algo que está implícito en la vida del ser humano, ¿no? Hay un rechazo a evitar lo desagradable. Pero aquí en Romanos 8:28, este texto que hemos leído, este versículo, nos habla de una actitud extraordinaria ante todas las circunstancias de la vida que puedan ser desagradables. Dice que todas las cosas ayudan a bien, y cuando dice la palabra todas, se refiere a todas. La palabra es verdad, y cuando la palabra dice todas las cosas, se está refiriendo a cualquier circunstancia que podamos pensar, no solo algunas, sino cualquier circunstancia que tú puedas imaginar o que tú puedas vivir, está reflejada en este texto de todas las cosas les ayudan a bien. El original dice cooperan para bien o trabajan para bien. Pero, ¿qué es ese bien que está diciendo este texto? Aquí está la clave. Depende de si entendemos qué bien se refiere este texto, entenderemos o no este versículo. La pregunta es: ¿cuál es nuestro concepto de bien en este versículo? Si ese concepto de bien que hay en tu mente
significa o tiene que ver con la mejora de las circunstancias materiales o terrenales, si consiste ese bien para ti en la prosperidad, no vas a poder entender este versículo. La respuesta está aquí y está en el siguiente versículo. No tiene que ver con el bien que tú puedas imaginarte de prosperar, de que las cosas, como he dicho antes, las cosas materiales o las cosas terrenales vayan mejorando. No se refiere a este bien, sino el bien al que se refiere este versículo es el propósito o el plan de Dios. El bien es el propósito que Dios ha realizado para nuestra salvación. Todas las cosas que imaginemos cooperan para alcanzar ese bien, que es el propósito salvador de Dios en nosotros. ¿Para quién se aplica este versículo? Lo dice al principio. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Este versículo está hablando de los que aman a Dios, no de cualquiera, sino solo de los que aman a Dios. ¿Quiénes son esos? Los que creen en su palabra. Los que quieren obedecer también su palabra. Los que quieren hacer su voluntad y seguir el camino que Dios nos muestra y nos enseña. Los que toman en serio la palabra de Dios, es a los que les está refiriendo este versículo. La experiencia de la vida del cristiano es como la de cualquier ser humano que no tiene en consideración a Dios. Nosotros pasamos por situaciones igual que cualquier ser humano, ¿no? Compartía la última vez sobre los pensamientos, ¿no? Cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿no? Pero aquí en la vida cristiana hay muchas fluctuaciones. Unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Pero aún nuestro amor por Dios también cambia. Unas veces estamos muy espirituales y otras veces estamos por los suelos, pasamos tiempo quizás sin orar, pero hay algo que es firme y es estable, y es el propósito y el llamamiento de Dios. Es firme y no cambia, independientemente de cómo sea nuestro estado de ánimo. Podemos estar confiados en ese propósito que dice el versículo, a los que conforme a su propósito, dice el versículo 28 al final, son llamados. Y este propósito tiene una naturaleza, y es hacernos a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la naturaleza de ese propósito. Formar su imagen en cada uno de nosotros. Un modelo. Un modelo es aquella persona, los jóvenes buscan siempre los adolescentes modelos, ¿no? Para poder imitarlos y poder ser como ellos, ¿no? Un modelo es aquella persona a quien uno quiere parecerse, ¿no? Y esto tiene que ver con el carácter, con la vida moral, con la personalidad de Dios en nosotros. Jesucristo es el modelo perfecto, que no cambia a pesar de los años. Génesis 1:27, si quieres ir a Génesis, al primer capítulo de Génesis, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y le infundió las facultades, como la voluntad, como la inteligencia, como tantas facultades que tiene el ser humano. Pero el pecado de Adán y el pecado de Eva desfiguró esa imagen perfecta que Dios puso en nosotros. Y ahora el propósito de Dios es restaurar la imagen suya en cada uno de nosotros, en ti y en mí. El propósito es, no solo tiene que ver aún con el carácter. Él quiere que nuestro carácter sea moldeado a su imagen, que tengamos el carácter de Cristo, dice la palabra. No solo aún tiene que ver con la santidad, con la justicia, también va más allá y tiene que ver en recibir un cuerpo glorificado.
como Cristo lo recibió cuando resucitó de los muertos. En eso consiste la imagen de Dios. Y con Jesucristo hemos recibido esta promesa. Y se nos habla de una serie de pasos que Dios ha establecido para que este propósito sea hecho en nosotros. Nos habla de 5 pasos aquí Pablo para que este propósito sea realizado. El primero dice, versículo 29, porque a los que antes conoció. Dios primero nos conoció. El conocimiento de Dios no es solo, tiene que ver con que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe y Él todo lo conoce. No solo tiene que ver con eso, porque eso es algo pasivo, Dios nos conoce, sino que también tiene que ver con algo activo como es la elección, el apartamiento. Dice Jeremías 1:5 al profeta Jeremías, le dice Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aquí ya Dios dice que le conoció. Y dice, antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios nos ha conocido aún antes de estar en el vientre de nuestra madre. Aún antes de la eternidad, Él nos conoció. Y ese conoció, como os digo, tiene que ver con la elección. Dios nos eligió. Segundo paso, dice, a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que no solo nos conoció, sino también nos predestinó. Pre quiere decir antes, ¿no? Nos destinó antes, ya nos dio un destino. Nos dio un destino que necesitamos como seres humanos. Y Dios decidió ya en la eternidad. Y ha decidido cosas antes de que nosotros lo imaginemos. Y ese destino es ser hechos a la imagen de Dios. Ese es el propósito. El tercer paso dice que, versículo 30, a los que predestinó, a estos también dice, llamó. El tercero es el llamamiento. Algo que se produce en un momento de nuestra vida terrenal, aquí. El conocernos y el predestinarnos ocurrió en la eternidad, ocurrió en el pasado. Pero el llamamiento ocurre en esta tierra, en un momento de nuestra vida. En mi caso ocurrió, gracias a Dios, muy prontito, con 10 añitos. En otros ocurre más tarde. Dios tiene un tiempo para cada persona, y Dios llama. Pero Dios nos ha llamado y nosotros hemos respondido a ese llamado. Así que el llamamiento tiene lugar en un tiempo de nuestra existencia. Vemos y entendemos que Dios nos llama a ese propósito del que habla Pablo. Paso número 4, dice, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. También nos ha justificado. Es el acto, la justificación por el cual Dios, que es el juez supremo, nos declara justos al haber creído nosotros en la verdad de la salvación. Cristo ha muerto y ha pagado por nuestros pecados para poder ser salvos. En el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra culpa ya no es nuestra, ya pasa a Cristo y a la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo nos es imputada en nosotros y somos declarados justos, sin ser justos, porque Dios nos ha justificado a través de Jesucristo. Nuestra culpa pasa a Jesucristo, que la llevó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos ser declarados justos sin ser justos. Y el último paso que dice Pablo, dice, y a los que justificó, versículo 30 al final, a estos también glorificó. La glorificación es el acto mediante el cual un día este cuerpo que va a ser comido por los gusanos, que va a deshacerse en esta tierra, va a volver al polvo, un día va a ser levantado de la muerte. Y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, dice la palabra. Y estaremos en este estado de glorificación y plenitud. Podemos contemplar a Dios cara a cara, dice.
sin temor de perder este cuerpo, porque ese cuerpo glorificado será un cuerpo eterno. Ya no estará sometido a enfermedades, a dolores, a tantas y tantas vicisitudes como pasa, ¿no?, en esta tierra. Es un cuerpo imperecedero. Así que, fíjate tú qué curioso, desde nuestra perspectiva humana, estos 5 pasos, 2 se dan en el pasado, se dieron en la eternidad. Los otros 2 se dan en el presente. O sea, estamos hablando de que el conocimiento y la predestinación se dieron en la eternidad. El llamamiento y la justificación se dan en el presente. Y la glorificación, que podamos tener un cuerpo glorificado, se dará en el futuro. Pero para Dios, todo esto ya ha sido hecho. Por eso Pablo está hablando con 5 verbos en pasado. Los verbos que usa son todos en pasado, porque todo ya ha sido hecho en Dios. En la mente y propósito de Dios, todas esas cosas ya están finalizadas. Dios es eterno. Y no dependen de nuestras fuerzas. No dependen aún de nuestro compromiso, aunque debemos cumplir. El propósito y la voluntad de Dios son perfectos, son eternos. No dependen de nosotros. Y no es algo arbitrario, sino que todo esto se hace siendo fiel a su justicia. Y la base de este propósito la tenemos en el versículo 32. Esta es la base de este propósito eterno de Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios ha entregado a su propio Hijo, lo más grande, lo más cercano, lo más sublime que tenía, para que el propósito de Dios pueda ser realizado en nosotros. Y fíjate, hay una descompensación muy grande, un desequilibrio entre lo que Él entrega, que es lo más grande, su propio Hijo, y entre lo que Él entrega, lo grande y sublime de Dios, es entregado a nosotros que somos indignos. O sea, aquellos por los cuales Él lo entrega. Hay un desequilibrio muy grande, ¿no?, entre lo que Él entrega y aquellos por los cuales lo entregan. Y esto es lo que lo hace grande. No escatimó. Es decir, hay un derroche de amor, del amor de Dios, por ti y por mí. Y esta es la base y el fundamento de este propósito. Nuestro amor es imperfecto, pero la demostración de Dios no tiene límites. Así que la base es el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y a partir de este versículo habla de la solidez de este propósito. Y lo hace a través de 4 preguntas, en los versículos del 31 hasta el 35. La primera pregunta que hace en el versículo 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo hemos cantado antes, ¿no? Esto no quita que no tengamos problemas. No te está diciendo que no vas a tener problemas, que no vas a pasar circunstancias difíciles. Lo que está diciendo es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que lo que está diciendo es que Dios está por nosotros. Dice David en el Salmo 56, versículo 9, si quieres buscarlo, Salmo 56 y el versículo 9, dice David, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. David tenía muchos enemigos. A veces nos quejamos de que nos miran mal o de que tenemos gente que nos hace daño, ¿no? David tenía muchos enemigos. Y dice David, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y dice, esto sé. David tenía una convicción clara en su vida. Dice que Dios está por mí. Lo puedes declarar esta mañana. Tú puedes decir, Dios, tú estás por mí. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dios está por mí, está de tu lado, está a tu favor. Y si eso pasaba en el Antiguo Testamento con David, ¿cuánto más va a pasar con nosotros? Que Cristo ya venció en la cruz. Que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Así que Dios está con nosotros. La segunda pregunta que hace el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a llevar a cabo un pleito contra los hijos de Dios?
En la justicia humana hay muchas apelaciones. Cuando tú quieres ir ante los tribunales, ante los jueces, pues tienes que apelar y si no llega, tienes que seguir recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo, ¿no? Pues el juez supremo, que está por encima de cualquier tribunal humano, nos ha declarado justos. Así que ya no tenemos que temer. ¿Quién, dice la palabra, acusará? El diablo va a seguir acusando, él es el acusador, dice la palabra, y va a seguir acusándonos, va a seguir trayendo a nuestra mente acusaciones. Pero tenemos que vencer con la palabra. Dios nos ha justificado. Ya no hay nadie que nos pueda acusar. Así que, número 3, la tercera pregunta, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? La muerte de Cristo es nuestra condenación. La condenación que nosotros merecíamos ya la llevó Jesucristo en la cruz. Él pasó esa condenación que nosotros teníamos, no porque Dios nos condene. Dice Juan 3, dice que Dios no nos condena. Ya nosotros estamos condenados por nuestro pecado. Él no ha venido para condenar al mundo. Él ha venido para salvar al mundo. Él ha venido para traer salvación y vida eterna. Pero dice la palabra, ¿quién nos condenará? ¿Quién es el que condenará? Y dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Él hizo frente a la deuda que nosotros tenemos y teníamos con Dios. Y Él lo pagó en la cruz. Así que Cristo es nuestro sustituto en el castigo y también es nuestro representante a la diestra de Dios. Él está en la máxima posición que se puede ocupar en autoridad. Por lo tanto, no solo es para sí, sino también es nuestro representante como cabeza que es nuestra, como cabeza de la Iglesia. Así que, ¿quién mejor puede interceder por nosotros que el que está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo, Él es nuestro intercesor y es el mejor intercesor que podemos tener. Así que no tenemos que buscar otros intercesores. El mundo busca otros intercesores, aún buscan a la Virgen María como intercesora. Pero sabemos que el único que intercede por nosotros es Jesucristo. Amén. Así que Él nadie nos condenará porque Él ha muerto por nosotros. Y la última pregunta que dice versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo aquí muestra situaciones difíciles. No son cualquier situación. Nosotros pasamos a veces situaciones difíciles. A veces no llegamos a fin de mes o enfrentamos enfermedad. Pero aquí está hablando Pablo de situaciones difíciles a veces de imaginar. Dice, tribulación o angustia nos va a separar del amor de Cristo, o persecución que Él pasó, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Así que dice literalmente el texto en griego, dice, somos súper vencedores. Amén. Somos más que vencedores, pero no por nosotros, sino dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que versículo 35 dice, nada de eso nos va a poder separar del amor de Dios. Así que las situaciones, todas las situaciones que podamos pasar, se convierten en aliados del cristiano. Porque gracias a estas aflicciones que podamos pasar, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios puede crecer, puede ser purificada como el oro. Por eso Dios permite esas aflicciones para consolidar nuestro carácter, para que nuestra vida cambie, para que la imagen de Dios pueda restaurarse en nosotros y para que seamos más como Él es y dejemos de ser como éramos antes. Decía Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengue, ¿no? Necesitamos dejar que Dios siga puliendo nuestra vida, que siga conformando su imagen en cada uno de nosotros. Así que, qué perspectiva tan diferente
de la frase que hablábamos al principio cuando nos encontramos en un cementerio o en un hospital con alguien y le decimos, a ver si nos encontramos mejor en otra situación, ¿no? O en otro momento. El versículo 38 dice que nada nos separará de Cristo, del amor de Cristo. Ni la muerte tan temida por muchos, ni la vida que conlleva sufrimiento, dolor, enfermedad y tantas vicisitudes nos van a separar del amor de Cristo. Ni fuerzas sobrehumanas, demoníacas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que, qué propósito tan grande, ¿no? Y tan sublime. No tenemos que depender de cómo nos vayan las cosas. ¿Cuántas veces dependemos de cómo nos van las cosas? De las circunstancias que estamos viviendo. Y vivimos a remolque y vivimos según las circunstancias que nos están pasando a nuestro alrededor. Pero no tenemos que depender de cómo nos vaya, sino tenemos que depender de este propósito firme y eterno de Dios sobre cada uno de nosotros. Del propósito de la salvación, del propósito de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Ese propósito es firme, ese propósito es seguro, ese propósito es inmutable para con nosotros, porque Dios es quien está detrás de él. Así que Dios nos ayude a gozarnos con Él, independientemente de lo que estemos pasando, independientemente de lo que estemos viviendo, que nos gocemos en Él. No mires mal las circunstancias, todas las cosas, dice Pablo, les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ama con un amor eterno. Él te ha conocido, Él te ha predestinado, dice la palabra, te ha llamado, te ha justificado, te ha glorificado. Y un día podremos estar con Él, cara a cara. Entre tanto que estemos con Él, Él quiere que pelees. Y no estás solo peleando, porque Él ha prometido que está con nosotros todos los días, dijo Jesucristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando vengan pensamientos, cuando vengan dificultades a tu vida, hazte estas preguntas que tenemos aquí en el libro de Romanos. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Así que gózate en esta mañana y dale gracias a Dios. Vamos a orar.